Bienvenidos al episodio 3 de Cloud Friends. Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente una semana más. Y fíjense que este episodio no tiene la advertencia ni el disclaimer de, bueno, no necesitas allí entender que esto es parte de una terapia psicológica. Si necesitas ayuda, obviamente, te invito a pedirla o a comunicarte conmigo. Pero yo necesitaba sí o sí que este episodio fuera un poco más fresco que el anterior, donde mucha gente me escribió y le agradezco muchísimo por eso, porque sintieron que fue un episodio bastante reflexivo y que los llevó, bueno, a mirar un poquito, a asomarse al menos hacia adentro de ustedes. Yo les mando un abrazo y mi saludo y mi cariño a Luis Daniel López, también a Carlos Cedeño que me escribió por allí. Estuvimos hablando un rato incluso del tema del episodio anterior que hablaba precisamente sobre las creencias limitantes, qué estamos contando de nosotros y qué le estamos diciendo a la gente, qué estamos creyendo nosotros mismos de la historia que nos contamos. Miren, yo estoy bastante tranquilo, una semana bastante movida, una semana que bueno, me atacó por allí, digamos por la reflexión y también por atender cosas de adulto, entre ellas, bueno, mi gato lo mordió otro gato. Y yo quiero también entender por qué los gatos son tan limpios pero a la vez tan venenosos cuando se trata de otro gato. Cuando muerdes a otro gato son la cosa más venenosa del mundo y cuando son para ellos mismos es, es exactamente algo súper limpio. Pero bueno, estuve atendiendo eso y mi voz creo que refleja un poco el avance y la dedicación que le di a que se recuperara mi Bartolo. Así que mi Bartolo va a estar en proceso de, bueno, tomar sus antibióticos, entre otras cosas. Y bueno, quienes tienen mascotas creo que me entienden muchísimo. Les decía que, bueno, este episodio, como ya vieron el título, Don't Chase the Night y el arte de no forzar las cosas. Mira, le estuve dando una última revisión apoyado, bueno, en lectura, en también ver muchos videos para preparar los episodios. Me gusta mucho el contenido de Javier Ibarreche, me gusta mucho el contenido de Farid Dieck y creo que lo consumo y a veces prefiero ver incluso una película, o en este caso prefiero ver un video de análisis de Farid Dieck que ver una película, porque siento que él me la cuenta mejor y que se da cuenta de cosas que aquí no, y casualmente. Y quizás sea la intención también de este podcast que ustedes noten cosas en su vida en general que están pasando por alto, como pasó con el tema de las creencias limitantes. Entonces, dándole, digamos, un repaso al guión, porque sí escribo todo lo que voy a decir, absolutamente todo, un ejercicio como de catarsis, como de sacar de mi mente todo lo que aprendí, como ya les he comentado en los primeros episodios. Y este episodio, bueno, viene y lo sirvo como y lo pongo sobre la mesa porque quiero hablar también bueno, de cosas que suceden en nuestra vida diaria. Nos dimos cuenta que muchos hombres, eh, digamos, y lo veo también en comentarios en redes sociales, estamos condicionados por el tema del dinero y justamente creemos que si no tenemos una cuenta de ahorros de $1,000, 2,000, 3,000, no somos dignos de amor, no somos dignos de que alguien se fije en nosotros y ni siquiera incluso nos atrevemos a escribirle a esa persona que nos llama la atención porque resulta que, bueno, decimos, ay, ¿para dónde va para esto? ¿Y para dónde la llevo? ¿Cuánto voy a gastar? Porque sí, lo estamos pensando y yo lo estoy diciendo acá en este podcast, que justamente nace para hablar ese tipo de cosas. Les envío un saludo también a la gente que se une a este tren, se suma a este espacio seguro donde hablamos de cosas que nos suceden a todos y bueno, estas conversaciones pensadas para sus versiones menos editadas. Les decía que bueno, por ejemplo en el tema de la pareja y el tema del amor, para ya entrar de una en el tema, el arte de no forzar las cosas es bastante interesante porque en el friteo y en esa búsqueda de pareja, perseguir la noche, o chase the night, es sinónimo de insistir donde incluso a veces no hay fluidez. Y creo que acá lo vamos a describir bastante bien para ir asomando los temas que vamos a tocar. Y bueno, por ejemplo, si tú eres de las personas que forza charlas que no se sienten naturales y sobreanalizas cada mensaje que te están enviando, buscando señales ocultas, justificándote incluso, coño, yo te invito a tener un momento de pausa porque ese tiempo que tú le estás dedicando a eso de pronto lo puedes invertir en ti o en entender incluso que más adelante las cosas se puedan mejor. Y yo creo que la trampa de la justificación muchas veces nos hace pasar más tiempo. Yo estuve ahí traduciendo y justificando ese desinterés de la otra persona frente a, bueno, si lo conversas con la gente, si tú le cuentas a alguien que te gusta a alguien y que están hablando de eso y probablemente digas, no, es que él está muy ocupado, es que les cuesta abrirse.
honestamente siento que las cosas que son realmente orgánicas no se sienten tan así. Pero bueno, les decía, el arte de no forzar las cosas y Don't Chase the Night son los platos principales para este episodio, un poco más fresco, un poco más amable con nosotros mismos. Y bueno, vamos a aprender también a conversar un poquito tal cual como estuviéramos haciendo en los Clove Friends de Instagram. Y creo que ya luego de ese par de episodios introductorios del concepto de este podcast, ya podemos empezar a hacer un poquito más nosotros y a mostrar otras partes incluso más divertidas también de nuestra vida, porque no todo es una reflexionadera, ni todo es tampoco una búsqueda de enseñar, sino bueno, también disfrutar las cosas que hacemos. Fíjense, algo que siempre me ha llamado mucho la atención y yo he tratado de comprender es ese origen, de alguna manera, ese misterio que hay en torno a la toma de decisiones. Cómo es que algunas personas, ante ciertas circunstancias de la vida, ante puede ser la adversidad, el dolor, el desánimo, alguna injusticia que haya visto, que haya presenciado, continúan por el camino que ellos consideran correcto. Y lo mencionamos también muchísimo en ese primer episodio, el arte de, o en este caso la importancia de cambiar de opinión. Y yo siempre he sido muy curioso de conocer de dónde surge esa fuerza interior que a la gente la hace continuar por el camino de sus creencias e incluso también tener la inteligencia para cambiar de vía cuando toque. Y cuál es ese mecanismo, incluso si es que existe, en el que algunas personas por diversas circunstancias deciden sí seguir adelante con su vida a pesar de las cosas. Hay un autor que yo conocí cuando estaba en la universidad, entre muchos que llegué a leer, ya no los leo tanto, no sé por qué, pero mira, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar fueron como parte de mi formación en escritura, y hay particularmente un relato de Borges que se llama La Lotería de Babilonia, donde él explica básicamente que ninguna decisión es final porque todas las decisiones que tú tomas en la vida se ramifican en otras, y esa naturaleza de las decisiones humanas a mí me parece bastante compleja porque se proyectan tanto en cosas pequeñas o grandes y esas se van multiplicando al mismo tiempo y van definiendo incluso nuestra existencia. Ustedes se ponen a ver todos los días decidimos cosas, todos los días decidimos cruzar a la derecha en una calle, decidimos comernos una luz, decidimos meternos por una avenida u otra y estamos eligiendo continuamente en la vida. Incluso algunas veces esas elecciones son importantes porque, bueno, nos permiten formar familia, tener hijos, la carrera que tú eliges estudiar y trabajar posteriormente, y el creer o no, por ejemplo, incluso en un ser superior. Esas son como, vamos a ponerlo en perspectiva, el grueso de decisiones que estamos tomando en los días. Y bueno, ciertamente, a veces elegimos cosas menos trascendentales, como, mira, me voy a tomar hoy un café negro en vez de un café con leche. De hecho, aquí tengo un café y lo estoy haciendo referencia porque posiblemente me escuchen interrumpir el discurso un poquito para tomar café, pero bueno, ya estamos en la etapa fresca de Clove Friends. Les decía, bueno, elegimos cosas continuamente, la ropa que nos ponemos, qué autobús elegir para ir al trabajo, qué ruta, qué desayunar, y bueno, la mayoría, o la inmensa mayoría de nuestras decisiones son pequeñas, son intrascendentes, entre comillas, y olvidables, pero hay un conjunto total de decisiones que también nos va definiendo. Y nosotros, como personas, que no se nos olvide nunca, somos la suma total de esas elecciones, incluso de esas elecciones que tomamos cuando nadie nos está viendo. Yo creo que, por ejemplo, cuando yo tuve este cambio físico, cuando yo decidí, bueno, de verdad meterle foco al ejercicio, yo, y creo que la gente también puede ser partícipe de eso, yo caí en cuenta y entendí por fin el poder de la frase que dice que lo que haces en privado se nota en público. Y no tiene que ver incluso con lo físico, sino también con lo mental, ¿no? Las cosas de las que tú hablas, la manera en la que te comunicas, la perspectiva que tienes de la vida, sea positiva, sea negativa, sea pesimista, sea ilusoria, o en este caso, bueno, de tener la ilusión de que las cosas van a mejorar. Todo eso viene mucho de lo que tú te alimentas o cómo tú te alimentas mental y físicamente cuando estás solo, cuando nadie te ve. Y bueno, ya le di bastante introducción a este tema y las decisiones giran en torno también a lo que vamos a tocar hoy, tanto en el arte de no forzar las cosas como Don't Chase the Night o no perseguir la noche. Y justamente hace poco me tomé con este concepto de un autor que se llama Vince Mancari. Honestamente no sé quién coño es Vince Mancari, pero su idea me pareció genuinamente increíble. Y lo resumía, esta idea, en una frase que a mí me voló la cabeza. Don't chase the night. Y no persigas a la noche. Para aquellos que de pronto no conectan, o de pronto mi pronunciación no es la mejor del mundo. No perseguir la noche
A ver, él lo pone como un ejemplo bastante simple que seguro a todos nos pasó cuando éramos adolescentes, cuando estábamos en esa etapa de salir, de fiestas. Yo no era tanto de discotecas, pero sí era bastante de conciertos y de el predespacho del concierto, de quedarme al toque, quedarme después un ratico, conversando con la gente, conversar con la banda incluso. Creo que viví una época incluso bastante, vamos a llamarla llamativa, de oro en este tema de las bandas de rock venezolana. Yo soy de Venezuela, para aquellos que me escuchan. Y mira, nosotros a veces, en esos tiempos, recuerdos, y capaz te pasó a ti, le pasó a un conocido, salías de fiesta un fin de semana con esa obsesión rígida de que tiene que ser sí o sí la mejor noche de tu vida. Y bueno, al estar tan pendiente de si te estás divirtiendo, de si estás en el lugar correcto, de si tu elección de lugar fue la mejor, tú te vuelves una suerte de inspector de tu propio plan. Y esto incluso lo pudiéramos llevar a un plano también de citas. Cuando tú estás allí en una cita con esa persona que te gusta, y tú dices, coño, esta persona la estará pasando bien o yo la estoy pasando bien. ¿Será que elegimos el lugar correcto? ¿Será que deberíamos ir a otro lado? Y tú empiezas tanto a forzar la situación y a asfixiarte tanto en tus propias expectativas que terminas regresando a tu casa completamente frustrado porque nada salió por o como tú imaginabas que iba a salir en tu mente, ¿no? Y terminas probablemente intentando fabricar una noche que se parece a lo que había en tu mente y resulta que no. Este autor, Vince McCarthy, que es el creador de esta frase o quien la acuña, Don't Chase the Night, dice que a nosotros nos pasa lo mismo con la vida. Nosotros a veces nos obsesionamos con conseguir un resultado final y a ver, que ese proyecto se dé, que esa persona nos quiera, que nos preste atención, que nuestra salud mental sea perfecta de la noche a la mañana. Y en esa persecución desesperada empezamos a tener roces con la realidad. Y bueno, si nosotros, por ejemplo, llevamos esa misma prisa al terreno del amor, especialmente con esa figura tan común y desgastante que nos solemos encontrar en los últimos tiempos y de la que yo he sido partícipe como hombre, los casi algo, nosotros a veces pasamos semanas o meses intentando pues encajar esas piezas que, que no están ahí en ese tablero, ¿no? Del amor. A veces forzamos conversaciones que no fluyan de manera natural, agendamos citas que se sienten como una entrevista, ¿no? Como un examen. Y como les decía al inicio, empezamos a sobreanalizar cada mensaje buscando señales ocultas. Y pasamos por alto muchas veces, no digo que particularmente sea mi caso, pero sí me ha tocado vivirlo, no ahorita, en épocas recientes, pero también hablo también por la gente que me comenta cosas y me la cuenta con toda la confianza del mundo. Y a veces la gente pasa por alto que, bueno, del otro lado están honestamente desinteresados y empezamos como a justificar esa falta de iniciativa de la otra persona, casi convenciéndonos de que si nosotros insistimos un poquito más, si mostramos un poquito más de interés o si nosotros cambiamos nuestra forma de ser, las cosas finalmente van a funcionar cuando en realidad eso no es así. Y de esto tiene mucha culpa las películas románticas, sobre todo cuando vemos que, bueno, el varón intenta de alguna manera eh, cortejar y no confundamos cortejar con insistir, con forzar las cosas. Y entonces intentamos también como construir un vínculo sólido partiendo de un esfuerzo desde un solo lado, ¿no? Unilateral, vamos a llamarlo así. Olvidando que ciertamente lo que es honesto, lo que es real, se basa justamente en la reciprocidad. Y eso es algo que yo busco muchísimo. Y es parte como de mi lista de cosas y aparte es lo mínimo, ¿no? Que uno pudiera esperar de otra persona, la reciprocidad. Pero coño, ¿cuántos años pasamos nosotros allí en la acera de la insistencia? En la acera de creer bueno, que las cosas casi siempre tenemos que forzarlas para que se den y que tenemos que convencer a los otros de que, al menos en el plano del amor, pues nos quieran. Esa misma resistencia, muchachos, nos lleva a cometer un error bastante frecuente, a forzar nuestra permanencia en lugares donde honestamente ya nos pertenecemos. Y si a mí me preguntan, por ejemplo, cuál fue como la lección más importante que aprendí en los últimos tiempos, en plano de amor, en plano de personal incluso, yo lo diría, y yo creo que, coño, lo hablé bastante en mis close friends reales, es esta, digamos, esa comprensión que hay de cuando tú intentas encajar en un lugar que está mal, porque te achicas, porque cortas partes de ti
que genuinamente te pertenecen, versus pertenecer. Cuando tú intentas encajar, es como que tú te sientas en una silla que no es de tu talla, que es más pequeña que tu cuerpo. Y cuando pertenecen, bueno, esa misma silla tiene tu nombre y se siente cómoda, ¿no? Y creo que uno tiene que pasar por muchos lugares ah, para, para entenderlo y llevarse demasiados golpes en la vida. Y así como pasa en el amor, como pasa con las familias, también pasa con dinámicas, por ejemplo, de trabajo, que nosotros nos aferramos a este trabajo y que, bueno, sí, esto va a cambiar, esta situación va a mejorar, con nuestro círculo de amigos. Y realmente yo siento que mucha gente tiene miedo a enfrentar ese vacío de lo desconocido. Tendremos un episodio incluso que habla de eso más adelante, saber habitar el vacío. Es algo que a ustedes le va a enseñar de verdad a darse el tiempo para construirse de nuevo, para a ver, ¿cómo lo diría yo? Para entender que respetarse o el respeto es la base principal de muchas cosas que ustedes, que les van a hacer bien a ustedes más adelante, cuando entiendan que eso es así. Y le va también a hacer espacio para las cosas que sí están alineadas con ustedes. Eso se los prometo. Cuando aprendan a habitar el vacío. Les dedicaremos un episodio a eso, de los episodios densos de Cloudfriends. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando intentamos forzar las cosas? Nos quedamos en espacios que nos apagan el brillo, nosotros nos repetimos una y otra vez que las cosas van a mejorar por arte de magia, como si aguantar un poquito más va a solucionar eso. Y lo oí mucho, y también creo que estuve ahí, sostener relaciones que ya dieron todo lo que tenían que dar y quedarnos en trabajo que más que darnos tranquilidad y exigirnos como esa, o tener ese reto de ir mejorando cada día, te van robando la paz y estirando una cuerda que uno siente que hace rato también ya se rompió. A tomar un sorbito de café con su permiso. Mm. Y yo creo que, por ejemplo, cuando les hacía la introducción a, al episodio anterior que habla sobre las creencias limitantes, justamente yo tenía la intención de que ustedes entiendan que no somos lo mismo, vamos cambiando con el tiempo. Hay una versión antigua de nosotros que también hay que soltar. Yo hice este ejercicio bastante interesante. Fíjense, se los voy a comentar acá de una vez para que ustedes lo visualicen y lo tomen a ver si les interesa. Yo cuando empecé todo este proceso digamos, crecimiento personal y trabajo personal, un día fue un cumpleaños de una amiga y mi hermana me prestó su carro y yo en el regreso de ese cumpleaños, yo hice un ejercicio de imaginarme a mí mismo, yo manejando, obviamente, iba manejando y estaba mi versión antigua, vamos a llamarlo así, sentada en el puesto del copiloto que me ayudó bastante como a diferenciarlo a mi versión actual versus mi versión antigua. Coño, yo diría que al menos físicamente no tenemos el mismo peinado. Yo tengo ahorita el pelo bajito y mi versión antigua se peinaba como de lado. Y yo hice ese ejercicio mientras iba a casa de imaginarme que, bueno, esta versión antigua mía iba sentada como en el puesto de copiloto y yo hablé con él. Le agradecí muchísimo por llevarme hasta donde está, hasta donde yo estaba. Agradecí todo el esfuerzo que hizo, todas las cosas que aprendí de él, todo lo que me enseñó, toda la voluntad que descubrí que tenía para hacer las cosas bien y para dedicarle esa energía a la persona a la que se la estaba dedicando. Y una vez una vez que entendí que esa energía me la podía dar yo le dije muchísimas gracias por todo y tal cual como si estuviera dejando a un pasajero en un destino o como si le hubiese dado la cola a un amigo, le dije muchísimas gracias, hasta aquí llegamos, soy yo quien ahora maneja las riendas de mi vida, soy yo que se va a encargar de hacer las cosas mejor y a mi manera, ya entendiendo todo lo que entendí. Y es un poco parecido a ese ejercicio que hicimos en el episodio anterior de agradecerle a nuestros ancestros, a nuestros abuelos y bisabuelos por todo lo que hicieron por nosotros, pero que esa línea de pensamientos ya no nos sirve tanto. Eh, Mira, incluso pasa también, yo me atrevería a decir que cuando nosotros forzamos las cosas, eso pasa también con el tema del bienestar, de querer vernos y sentirnos bien. Nosotros a veces nos obsesionamos por cumplir un estándar de vida perfecto, levantarnos a las 5 de la mañana, meditar una hora, vamos a meter la cara en cubitos de hielo, en un bol con agua fría, entrenar al límite, comer siempre sano y mantenernos súper hiperproductivos durante todo el día, y en realidad resulta que eso también es una especie de cárcel. A veces el cuerpo, y puedo dar fe de esto, nos pide un descanso verdadero,
y nosotros a veces lo ignoramos porque decidimos y para nosotros es más importante hacer checklist en esa lista de productividad. Y lo que debería hacernos bien, entre comillas, al final termina haciendo mal. A ver, madurar y crecer implica también saber cuándo soltar un poco la cuerda, ¿no? Creo que lo hemos dejado bastante claro. Y bueno, exigirle un rendimiento perfecto a la mente, incluso cuando la mente está cansada, yo creo que va a destruir por completo cualquier hábito que ustedes tengan por allí y creo que los hábitos son bastante importantes en la vida. Lo mismo pasa también, por ejemplo, les pudiera decir yo con el tema de descubrir el propósito. Una de las tantas creencias limitantes que tocamos en el episodio anterior. Todos los episodios están conectados, muchachos, de alguna manera, y toda esta lista de 10, vamos a llamarlo así, episodios que elegí para esta primera temporada están relacionados entre sí, porque para entender uno tienes que escuchar otro, o al menos entender de qué va. Y, por ejemplo, una de las cosas que toqué en el episodio anterior hablaba sobre el creer que ya siendo muy jóvenes, a los 15 20 una vez eliges tu carrera, tienes que saber y descubrir cuál es tu propósito en la vida. Resulta que no, al final hay gente que lo descubre a sus 25, a sus 32, a sus 43. Porque, ¿qué pasa? Me di cuenta también que hay gente que vive bastante angustiada, persiguiendo como una misión abstracta en la vida, como un tesoro lejano que tiene que salir a cazar todos los días con desespero para realmente sentirse realizados y bueno, que no se les olvide también que el sentido de la existencia se construye al revés. Todos los propósitos que nosotros tenemos los construimos de manera diaria como una consecuencia bastante natural de estar atento, de poner el foco en esas pequeñas decisiones del día a día y de disfrutar el camino. Y yo creo que como todo, el arte de no forzar las cosas, tal cual como reza el título de este episodio, es no querer encontrar o entender que no hay que buscar ese propósito a la fuerza, sino meterle bastante cabeza, ¿no? Y entender aparte que esa presión constante lo que va a hacer al final es eh, nublarlos la vista de lo que realmente es importante, que no se les olvide. Mira, yo tengo por acá una serie de ejemplos que quería compartir con ustedes y para que ustedes lo vean con mucha más claridad y entiendan un poquito cuando en su vida cotidiana, en su rutina, en su día a día, como ustedes le llamen, están forzando un vínculo. Es una lista de 5 grandes puntos que se los voy a ir explicando poco a poco. Coño, me tropecé aquí. Y antes de decírselo, les invito a suscribirse a YouTube, los invito también a seguirme en Spotify y también, bueno, a suscribirse al canal porque más adelante voy a empezar a crear contenido de Cloud Friends en video, al menos para shorts y bueno, para mis publicaciones de feed de mi cuenta personal. Este es un proyecto tan personal, les decía que no va a tener como sus redes aparte, sino que todo va a estar como conectado a mí porque lo siento bastante mío, ¿no? Y es como algo que se parece mucho a este momento de vida que estoy viviendo. Y bueno, salud por eso, estoy en este momento tomando café. Ujú. Y bueno, estamos en confianza. Les decía que, bueno, para ver con más claridad todo este tema de cuándo estamos forzando las cosas, eh, yo creo que el primer punto inevitablemente es esa traducción constante, ¿no? Nosotros pasamos tiempo justificando actitudes de otra persona que disfrutando esa relación. ¿Te ha pasado? ¿Has visto que le ha pasado a una amiga que está casada, por ejemplo, que tiene una relación larga, donde, coño, tú sabes que eso no va para un lado sano y ves que no, es que él es así, él toda la vida ha sido así? Cuando tú empiezas a justificar, coño, cuidado ahí. Mira, esta es importantísima, la asimetría en el esfuerzo. Me ha pasado mucho, tanto en amistades sobre todo, que cuando tú sientes que si dejas de tirar la cuerda, de escribir, de proponer encuentros, esa dinámica de amistad se muere por completo, coño, para pensar y para reflexionar. Yo creo que todos hemos tenido decepciones en amistades, hemos sido también la decepción de alguien en amistad, aquí vamos a ser bastante objetivos, y, y creo que entender eso, coño, yo creo que nos hace buscar cosas un poco más recíprocas y un poco más alineadas a lo que nosotros somos, ¿no? Ya llega un punto de tu vida donde realmente lo que esperas, para no decir lo que buscas, siempre parte desde un plano de reciprocidad. A ver, por ejemplo, otro punto de alertas cotidianas de que estás allí forzando un vínculo, cansancio crónico. Las energías no mienten.
terminar cada encuentro, cada conversación con una sensación de vacío y de agotamiento físico en lugar de, bueno, una sensación de ligereza, de que, bueno, tocamos temas, nos desahogamos, pusimos nuestro punto de vista allí sobre la mesa. Coño, tú tienes ahí las dos cosas para comparar y si más bien resulta que estás ahí como un plano de vampiro energético, de llegó esta persona y me agotó la batería social, coño, importante revisar esa relación, ese vínculo. A ver, esto creo que lo asomaba también cuando hablaba sobre encajar y pertenecer, la diferencia entre uno y otro. La edición de tu personalidad, coño, cuando tú sientes que, ya que estoy revisando aquí, si esto se está grabando, todo va perfecto. Miren, la edición de la personalidad, medir cada palabra que tú dices, cada pensamiento, cada comentario antes de hablar por temor a incomodar, apagando tu esencia, y aquí siempre vamos a ser pro de mostrar nuestra verdadera esencia para mantener una armonía ficticia, coño, creo que está bastante ligado al tema de la reciprocidad y a estar en el lugar incorrecto. Yo eso se los pido que lo revisen mucho una vez terminen ese episodio, como empiecen a revisar también cómo están sus relaciones, cómo está su círculo, te están impulsando, te están limitando, cómo están viendo el mundo ellos, estás en una dinámica de asimetría en el esfuerzo de ellos hacia ti o de ti hacia ellos. Te invito a revisar eso. Y la persecución del mínimo. Tú dirás, coño, ¿cómo se explica esto? A ver, hay un término, bueno, vamos a usar el término en español que es el tema de las migajas, ¿no? Para no decir breadcrumb o breadcrumbing, coño, el inglés está forzado. El breadcrumbing es básicamente cuando tú eres migajero. Palabras más, palabras menos, y si quieren ahondar en este tema, bueno, vayan a su inteligencia artificial de confianza y échenle un ojo al breadcrumbing. Y va a ver, por ejemplo, en el caso de un plano de amor o de amistad incluso, celebrar un mensaje básico o un gesto honestamente ordinario, como si fuera algo extraordinario, conformándote pues con esas migajas de interés de la persona, coño, yo creo que esto está bastante ligado a la reciprocidad. Pudiera hablar incluso también de cuáles son esas señales de un trabajo que ya terminó. Yo creo que está bastante interesante porque, bueno, aquí quizás muchos se sienten también identificados. Mira, cuando un trabajo termina, yo siento que la señal más clara, o cuando tu ciclo de trabajo termina, la señal más clara es básicamente que los domingos se sienten pesados, no se sienten como esa emoción de que mierda, ya va a comenzar la semana, que iremos a hacer esto. Y bueno, al menos en el caso de Venezuela, es un caso bastante particular donde la economía a veces incluso, la economía y la política incluso arropan tantas cosas en nuestra vida. Yo creo que a veces, coño, esto se desdibuja un poquito porque, bueno, uno dice, coño, otra semana, ¿qué irá a pasar? ¿Con qué otra vaina nos irán a salir para jodernos y complicarnos la existencia? Pero imagínense que quitemos a un lado el plano Venezuela y si, coño, si hay por allí un peso en el domingo, un desdén, una cosa, honestamente yo siento que hay un rechazo absoluto. A ver, por ejemplo, otro punto. La desconexión absoluta, dice por acá mi guión. Esto lo planteaba porque vengo de dejar un trabajo de golpe por diferencias de criterio profesional, pero sí me puse mucho digamos, en los zapatos de otras personas que quizás estén atravesando esta situación. Y por ejemplo, cuando tú te das cuenta de que todas esas conversaciones sobre tu trabajo se limitan a frustración, a desánimo y a ese conteo regresivo para la hora de salida, coño, ahí hay algo sobre lo que los invito también a reflexionar. Incluso me di cuenta haciendo un trabajo y una propuesta de dirección creativa para un cliente que, bueno, yo siento que ya estamos trabajando juntos en Caracas. A ver, me venía a la mente un TikTok que se ha hecho súper famoso, donde se aprovecha justamente ese dolor del trabajador y dolor entiéndase como esas cosas que afectan de alguna manera a los empleados y que todo el mundo conoce, con los que todo el mundo se puede identificar. Y es un TikTok honestamente muy gracioso porque es un TikTok que refleja esa frustración y esa desconexión que hay o que puede haber entre un trabajo y una persona, ¿no? Y por ejemplo, el título del video es básicamente mi amigo, el que no perdona ni un minuto. Entonces hace un plano de cámara bastante cerrado de algo que está haciendo. Por ejemplo, en este caso, pasando un trapito por un mostrador y dice 4:59. Entonces de pronto el reloj cambia a 5 y resulta que el carajo o la caraja están montados en una moto y se van de una vez. Entonces es como que a veces en base al humor
se asoman muchas cosas, ¿no? Bastante inteligentes. Y bueno, las energías, como les decía, no mienten y ese tipo de contenido tampoco. Y bueno, a ver, otra cosa física que podemos decir para ya ir cerrando el tema de forzar las cosas. Bueno, el tema de dolores de cabeza, insomnios o falta de energía, creo que también el cuerpo habla mucho sobre eso cuando no nos sentimos a gusto en un lugar. Lo cierto es que el forcejeo de alguna manera constante solamente rompe las cosas y hay una metáfora muy, muy bonita que a mí me gusta mucho traer y compartirla con ustedes. En este caso, bueno, imaginémonos un río, una cascada. Cuando el agua de un río se encuentra con una piedra grande, el agua busca dónde pasar, ¿no? Se amolda, lo rodea de alguna manera y sigue fluyendo. Y el agua no tiene prisa, el agua no pelea, el agua no fuerza la roca, sino que simplemente avanza con una inteligencia silenciosa. Qué bonito término, inteligencia silenciosa. Y bueno, muchachos, al final, con los años, esa misma agua, como les decía, es la que termina dándole forma a la piedra. No forzar las cosas, como parte de la conclusión de este episodio que quiero compartir con ustedes, significa dejar de darte cabezazos contra las paredes que tú sabes que hoy no se van a mover, aceptar el terreno y buscar las rendijas donde sí puedes fluir. Ojo, muy distinto que conformarse. Cuidadito ahí, aquí en este episodio jamás vamos a hacer ni vamos a normalizar la conformidad, ni nada de, mira, arrópense hasta donde llegue la cobija, frase que odio, frase que me la decían a mí cuando era niño y que gracias a Dios y menos mal no hizo efecto en mi cabeza. Hay un filósofo muy conocido y que forma parte de la investigación de este episodio de El arte de no forzar las cosas y Don't Chase the Night. Déjeme echarme un traguito de café. Mira, aquí vinimos sin ningún tipo de filtro. Ese filósofo se llama Alan Watts y Alan explicaba algo bastante interesante que yo siento que les va a volar la mente para ir ya cerrando este episodio. Tengo un par de cartas aquí con las que quisiera yo y tengo la intención de volarles un poco la mente, mas no tengo la expectativa. Simplemente las voy a poner allí y ustedes deciden y me comentan si les voló la mente, si les gustó. Envíenme un DM. O comenten acá abajo en Spotify o en YouTube. Alan Watts era un filósofo que explicaba que hay algo que se llama la ley del esfuerzo invertido. Él decía que mientras ustedes más persigan conscientemente una sensación, más se alejan de ella porque básicamente están diciéndole y gritándole al mundo que no la tienen. Entonces esto es un llamado a no forzar las cosas, a entender que siempre van a estar muchachos en el lugar donde tienen que estar y que incluso muchas veces esos lugares donde no se sienten tan a gusto le están dejando una enseñanza tan sencilla como que, coño, si no te sientes a gusto en un lugar, siempre puedes hacer un poquito más de esfuerzo para ver cómo salir de allí. Ojo, que no se confunda tampoco con esta frase nefasta que, bueno, si eres pobre, no seas pobre, trabaja ya. Cuidado con confundirlo con eso. Sino que creo que todos los momentos y todas las etapas que atravesamos en la vida nos dejan enseñanzas maravillosas y lo que tiene que llegar a nosotros de alguna manera va a llegar. Y justamente les quería comentar eso. En este punto de mi vida, yo he intentado abrazar una frase que se ha convertido como en un cable a tierra desde que di con ella, una especie de ancla hacia las cosas que son importantes para mí, y es la siguiente. Si algo es lo suficientemente importante para llegar a mí, eventualmente lo hará, y yo no necesito buscarlo. Eso significa también cambiar la postura interna y lejos de sentarse a ver la vida pasar con los brazos cruzados o esperando que todo caiga del cielo, implica dejar de operar, de pensar desde el miedo a quedarte atrás o desde el miedo a la escasez. Por eso les hacía la introducción de Alan Watts. Es tener justamente, muchachos, esa seguridad y esa paz de que lo que tiene tu nombre te va a encontrar siempre y cuando tú también estés caminando. Maravilloso, maravillosa esa frase que les compartí, a mí me encanta. Si algo es lo suficientemente importante para llegar a ti, eventualmente lo hará. No necesitas buscarlo. Usted necesita enfocar su energía en usted, en crecer, en ser mejor persona, 1% mejor cada día, como dicen los libros estos bueno, que honestamente no soy tan amigo de esa literatura, pero creo que tienen cosas importantes que compartir con el mundo, hábitos atómicos, cositas que te vayan sumando y que sin ser tan grandes, constituyan algo que se acerque a esa versión de ti, que es la versión más increíble, tu versión no peak, sino prime. Mira, para ya darle cierre a este episodio fresquito, maravilloso, que huela limpio de Clove Friends,
hay 5 cosas que pasan también cuando ustedes deciden dejar de forzar las cosas. Yo creo que ya se las dije. Recuperas tu energía, regresas a ti, de alguna manera estás lista para usar e invertir esa energía en tus proyectos propios y también en tu bienestar. Hay espacio real y al vaciar esa mesa de lo que ya no te funciona, tú vas a dejar el terreno limpio para que lleguen las oportunidades y las personas correctas incluso, sin necesidad de salir a cazarlas, sin necesidad de perseguir la noche, coño. Y vas a tener muchísima claridad mental porque ese ruido que hace el desespero muchas veces te nubla el juicio, te nubla la vista de lo que realmente es importante. Escuchen también a su propia intuición, siempre y cuando la hayan trabajado bastante. Cuando ustedes también dejan de forzar las cosas, hay un autorrespeto que recupera su nivel y eso va a fortalecer también muchísimo tu postura ante la vida, porque vas a entender que primero tú, desde un lugar no egoísta, pero sí bastante personal, y cuando dejas de forzar las cosas, o cuando ustedes dejen de forzar las cosas, ustedes van a disfrutar bastante el presente porque van a dejar de vivir en la ansiedad de lo que va a pasar mañana, en la ansiedad de si esta persona me respondió o no, y van a cerrar un ciclo de saboteo que probablemente les haya tocado o tomado toda una vida y van a empezar a saborear las cosas sencillas de la vida. Dicho esto, muchachos, llegamos al final de este episodio de Close Friends. Recuerden siempre que cuando ustedes limpian la cabeza de esa obsesión por el futuro y dejan de empujar puertas que hoy se sienten un poco cerradas, van a liberar toda esa energía. Y bueno, cuando dejen de perseguir el resultado, también vas a dejar de perseguir la noche y vas a dejar que sea la noche la que te encuentre a ti. ¡Qué maravilla! Bien, @CarlosCarrilloW es mi cuenta tanto en Instagram como en TikTok. Close Friends, pueden buscar así tanto en YouTube como en Spotify. Este espacio de conversaciones pensadas para sus versiones menos editadas. Si están en Spotify, déjame 5 estrellas para que el algoritmo vaya mostrando este podcast a la gente correcta, a la gente que realmente está buscando espacios como este. De hecho, gracias a Spotify, si me escucha, por poco a poco ir abriendo caminos. Por ahí me mandaron un mensaje de que varias cositas se desbloquearon gracias a la audiencia y qué fino estar por acá compartiendo este pedacito de mí con ustedes. Denle like, suscríbanse si están en YouTube y nos escuchamos la próxima semana. Déjame buscar rapidito acá de qué vamos a hablar la próxima semana porque genuinamente lo olvidé y como estamos en una especie de en vivo, bueno, vamos a buscarlo. Gracias también a las personas que han dejado comentarios en la cajita de YouTube. Los leo siempre y les agradezco muchísimo su tiempo. En el próximo episodio de Close Friends estaremos hablando, ya lo tengo por aquí, sobre cómo recuperar el brillo y saber habitar el vacío. Se los decía acá en este episodio. Coño, vamos a dar las bases para ese glow up mental y físico y tan necesario, y sobre todo lo que me interesa, que ustedes sepan habitar el vacío, que ustedes no vean a los nuevos inicios como, coño, una pérdida de tiempo, sino como realmente algo que les va a permitir y va a alinear las cosas y va a abrir espacios para lo que realmente sí es para ustedes. Casi nos llegamos a la mitad de esta primera temporada y qué gusto, de verdad. Me siento muy, muy feliz y muy cómodo de estar aquí con ustedes. Nos escuchamos y nos vemos también en Instagram, en este espacio llamado Close Friends. Hasta la próxima.